Fátima Petticaru nasceu em Buenos Aires em 1974, é pintora e trabalha também com música, estudou artes visuais na Universidade Museu Social Argentino e História da Arte na Universidade de Buenos Aires. Realizou clínica de obra com Ana Galhardo e Roberto Jacob, ganhou o prêmio em obra otorgado em Arteba Barrio Jovem, Galeria Pedras, Solo Show 2018, e o primeiro prêmio em pintura no Salão Vicentim, em Santa Fé, em 2017. Também é integrante da Assembleia de Trabalhadoras de Arte, nós outras proponemos. Produz o fanzine feminista Xoxo, para difundir bandas e artistas mulheres. Segundo a Fátima, sua obra se vincula com a militância feminista através da pintura, animação e música. Na sua obra Algum Dia Sairei Daqui, Algum Dia Saldré Aqui, aborda o problema dos feminicídios através da representação de retratos de vítima de violência. Com a obra Las Otras en los Pliegues de la Historia, trabalha sobre a revisão e o questionamento de feitos históricos latino-americanos a partir de uma mirada, de um olhar feminista e decolonial. Com a série Femininjas, trabalha com o cruzamento entre anime japonês e história da arte. Fátima, bem-vinda e muito obrigado. Bueno, muito obrigada. ¿Cómo están? Gracias por estar hoy en esta charla. Voy a tratar de falar lo más parecido a você. Y bueno, ¿quieren que comience a hablar de Algún Día Saldré de Aquí directamente? ¿Comienzo a Como falar? tu preferir. Bueno, ¿puedo pasar las imágenes para ir falando? Bueno, esta es una obra que comencé a realizar cuando estudiaba con Ana Gallardo, que es otra artista que también es parte de la Bienal. Ella es yo la considero mi referente dentro del mundo del arte contemporáneo. Y en ese momento, cuando yo estudiaba con ella, yo lo que hacía era pintar. Bueno, estaba diciendo que cuando estudiaba con Ana, yo comencé a hacer estas primeras pruebas que tenían que ver con pintar noticias que yo veía en las redes sociales sobre casos de femicidios o de desapariciones de mujeres. Está agitada. Y empecé a pintar estas noticias y empecé a guardar cada uno de las imágenes que recorrían estos casos. Y en un momento me di cuenta que tenía mi computadora, mi ordenador, llena de imágenes, llena de estos identikits, que eran estas fotografías de búsqueda de esas mujeres que desaparecían y que luego venía la noticia de que había sido un femicidio, ¿no? Entonces comencé a pintarlas porque me daba cuenta que también cada nuevo caso hacía olvidar el caso anterior, ¿no? O sea, todos los días hay un nuevo caso de femicidio, hay una nueva mujer que es asesinada, entonces sus nombres comenzaban a ser números, como durante el 2019 hubieron tanta cantidad de femicidios, y a mí me parecía que eso lo que estaba pasando era que se iban olvidando y que se iban convirtiendo en estadísticas, ¿no? Ahí sí podemos pasar la imagen. Por eso esta obra empezó en el 2014, ¿sí? El 2014 es el año anterior al primer Ni Una Menos. No sé si vos conoce el Ni Una Menos. En 2015 hubo aquí una manifestación muy grande por el femicidio de Melina Romero. Entonces, cuando fue el primer Ni Una Menos, yo ya hacía un año que estaba pintando estos retratos, ¿sí?
Al pintar los retratos, yo decidí utilizar un formato de bastidor, de tela, de canvas, que sea similar al formato de un identikit policial o de un cartel de búsqueda, porque empecé como a observar cómo era la descripción policial de cada uno de esos rostros de esas mujeres que desaparecían, ¿no? Ojos marrones, redondos, algún distintivo, algún tatuaje. Entonces toda esa información yo la empecé a utilizar para la pintura, era información pictórica, ¿sí? Así fue como seguí pintando hasta que mi estudio se llenó de estas miradas, de estos rostros. Yo recuerdo, eu lembro que yo compartía el estudio con una colega y ella me dice, no puedo, es muy fuerte verlas todas juntas, no puedo pintar. Y ahí me di cuenta del impacto que tenía todos esos retratos y rostros juntos. No causa el mismo efecto ver una sola pintura que verlas todas juntas, ¿sí? Otra cosa que comencé a hacer es a trabajar en la mirada de estas personas y empecé a modificar la orientación de su mirada para que miraran hacia adelante, ¿sí? Había muchas fotos, muchas fotografías donde la mujer miraba afuera de cámara. Entonces, a través de la pintura, yo consigo redirigir la mirada hacia el espectador. Porque para mí en ese mirar al otro y ser mirados está el pedido de justicia de alguna manera, ¿sí? Como un problema que la sociedad tiene que hacerse cargo. Bueno, y cuando la pregunta que vos me hacía en el mail, que es cuál es el rol o qué lugar el arte contemporáneo toma en relación a la violencia, ¿no? Y yo pensaba que cómo poder representar la crudeza, cómo representar la violencia, ¿sí? La violencia digamos, es tan angustiante y es un tema tan que nos atraviesa que cómo lo podemos procesar, ¿no? Entonces, las violencias hacia los cuerpos, las violencias institucionales, las violencias, los abusos, mismo aquí en Argentina que estamos peleando por el aborto legal, ¿no? Que también es violencia, que no tengamos una ley. Entonces yo pensaba esto, ¿no? ¿Cómo representa el arte esa violencia? ¿Cómo puede hacerse cargo? Y bueno, yo creo que el arte tiene un rol muy poderoso y muy fundamental porque es el poder de representación, el poder representar algo que es un vacío en realidad, ¿no? Es un vacío de significante, es la muerte de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que el arte viene a suplir, viene a llenar, viene a poner imagen a ese vacío, ¿sí? Por otro lado, yo pensaba la diferencia entre el consumo de una imagen mediática, cómo consumimos una imagen que vemos en la televisión o que vemos en las Facebook sobre un femicidio, y cuál es el consumo que hacemos de una pintura. Hay algo en el tiempo. Yo creo que el tiempo que a mí me lleva la dedicación de cada retrato pictórico, de alguna manera ese tratamiento en el rostro genera otra manera de mirarlo, ¿sí? O sea, no es lo mismo ver una fotografía en la tele que ver una pintura. O sea, algo genera en el espectador que tenga que tomarse un tiempo para mirar y pensar en lo que está viendo, ¿sí? O sea, hay algo de la imagen de los medios que es mucho más rápida y de un consumo veloz,
que ahí me parece que el arte tiene otra temporalidad. Entonces, creo que eso también es un rol que ocupa el arte, ¿no? Contemporáneo. Y después, por otro lado, tiene la facultad, el arte, de sintetizar lo irrepresentable, de simbolizarlo, de convertirlo en un símbolo también, ¿no? Yo pensaba en estas últimas noticias sobre Estados Unidos, sobre el asesinato de Floyd, y aquí en Argentina asesinatos a indígenas también. Entonces, por ejemplo, está sucediendo algo muy interesante con los monumentos históricos a Colón, Cristóbal Colón, o a, no sé, a Roca, aquí. Que esos monumentos son símbolos de época y el arte es un símbolo que está dialogando con el espacio y está dialogando con su época. Por eso es muy interesante que de repente manifestantes tiren abajo un monumento a estos líderes políticos que fueron racistas, ¿no? Porque el arte tiene esa función de dialogar con su época, ¿no? Y yo creo que los retratos también un poco cumplen esa función aquí, ¿no? Son obras que están insertas en un medio artístico, sí, claro, están insertas en un museo, están insertas en una bienal, pero también estas obras, estos retratos, lo que tienen es que a veces, digamos, me ha pasado que trascienden las fronteras de lo artístico. Ahora si pasamos la imagen, quería recorrer un poco la próxima. Bueno, esta aquí hay un caso, ¿no? Aquí el primer caso es Ailén López, el que le sigue. Ailén López, que es una adolescente, ¿sí? Que desapareció creo que en el 2011, y yo conseguí hablar con su madre la sigue buscando, y cuando la llamé a la madre le dije quiero obsequiarte el retrato de Ailén, y la madre no lo quiso aceptar, porque aceptar el retrato para ella, yo creo, no lo sé, es como recordar que ella sigue desaparecida. Entonces, es muy interesante lo que sucede cuando una obra pictórica dialoga con la realidad, ¿no? O sea, esto, ¿no? Que trasciende las esferas o las fronteras de lo artístico, ¿no? Y bueno, acá en el caso de Ailén, este fue uno de los primeros retratos que hice, por eso tiene un tratamiento muy trabajado, y yo trabajé mucho en la mirada, ¿sí? Porque, repito, hay algo de esa mirada que engloba y que sintetiza el pedido de justicia, y engloba el tema de la violencia. Y bueno, y otra cosa, ¿no? Esto del formato, del tamaño, el tamaño del cartel de búsqueda que se replica en el tamaño del canvas, ¿no? Después si continuamos con otra imagen. Bueno, esta es Florencia Penacci, también desaparecida desde el 2005, no se sabe absolutamente nada de Florencia. Hay teorías que dicen que ella era parte, que fue secuestrada por una red de trata de mujeres, pero sigue desaparecida. Y aquí yo también hice esto de la mirada, ¿no? De redirigir los ojos hacia adelante, ¿sí? Otra imagen que podamos ver, pasamos por otra. Bueno, ella también, Pamela Elizabeth Ochoa. Yo aquí no puse los datos, me olvidé, perdón. También 17 años, desaparecida desde el 2009, perdón. Atrás de los cuadros, atrás de cada uno de los retratos, yo escribí
el nombre de la persona, el año en que desapareció, en qué circunstancias desapareció, si hubo un femicidio, si está en juicio. O sea, me interesa esto de el registro también de cada caso, ¿sí? Para que no se olviden, para que de alguna manera en la memoria feminista de alguna manera sea la respuesta ante las desapariciones y la impunidad también, ¿no? Otra cosa que quería decir es que yo en mi tesis, cuando era estudiante de Bellas Artes, trabajé sobre los retratos funerarios antiguos, de Egipto, de Roma, y hay algo de ese estudio que yo creo que continúan, y que esta obra es una continuidad de ese estudio que yo hice sobre cómo representar la muerte, cómo representar a alguien que no está, cómo representar un fantasma también, que no es un modelo ni vivo ni muerto, porque las mujeres desaparecidas son un fantasma. Entonces, ¿cómo poder representar lo irrepresentable también, ¿no? Y por otro lado, esto de representar también tiene que ver con que trascienda, ¿no? Esas microhistorias, o sea, los femicidios, son cada historia de esa mujer es una microhistoria, ¿sí? Así como los monumentos que hablábamos antes, los monumentos históricos, son de alguna manera una huella de su época. Bueno, yo creo que los retratos también un poco tienen eso, ¿no? De que esa historia trascienda y que se recuerde. Seguimos con otra imagen. Bueno, ella es Sandra Cabrera. Sandra Cabrera fue una líder sindical, una referente sindical de Rosario, de aquí, de una localidad de Santa Fe, y ella era la referente sindical de la organización de meretrices argentinas, ¿sí? O sea, de las trabajadoras sexuales. Ella era una trabajadora sexual que luchó mucho por denunciar la corrupción policial que había, ¿sí? Ella descubrió, digamos, una red de policías que estaban involucrados en violencia infantil, en trata, y bueno, ella fue, de alguna manera, no se sabe quién la mató, pero todo indicaría que fue la misma policía, ¿no? Y bueno, ella fue asesinada en 2004 en Rosario. Y aquí otra vez este juego con la mirada, ¿no? Esta foto que yo encontré de ella mirando hacia el costado y con la pintura mira hacia adelante, ¿sí? Entonces, el arte tiene con elementos muy básicos como simplemente la pintura, con un gesto muy básico y muy simple, es poderosísima la herramienta que tenemos, ¿sí? Por eso creo que es tan importante el rol de los artistas y del arte en la cultura, ¿no? El arte no es solo, no es entretenimiento, un esnobismo o una decoración. El arte puede ser, yo por ejemplo, para mí la pintura es mi militancia. Yo milito con la pintura. Ahora quiero pasar las próximas imágenes y después quiero hablar un poco de eso, de la militancia. Bueno, y esta última que vemos aquí es Julia Flamini. Ella fue asesinada en Gualeguaychú, en Entre Ríos, aquí en Argentina, en el 2014. La mataron de 60 puñaladas. Ella fue a un recital de música de rock en la ciudad de Gualeguaychú. Ella iba a encontrarse con una persona allí y esa persona la mató. Yo hoy no traje el dato de su femicida, porque ese es otro tema también. ¿Qué pasa si yo hiciera retratos de los femicidas, no de las víctimas de femicidio?
Esa es una pregunta que yo me hice también en un momento. ¿Por qué estoy retratando a aquellas mujeres y exhibiéndolas nuevamente, pero no conocemos los rostros de los femicidas, ¿no? Esas preguntas que a veces también nos generan contradicción. Yo creo que el arte también es poder transitar las contradicciones, ¿no? Esa fue una pregunta que yo me hice, ¿no? Como, ¿cómo sería pintar a un asesino también? Y bueno, nada, son preguntas que están alrededor de la obra, ¿no? Bueno, quería hablar de Julia. Julia era la amiga de una amiga mía, que cuando mi amiga le conté sobre este proyecto, me dijo, uy, yo tenía una amiga que fue asesinada, se llamaba Julia, me dio su foto, la pinté, y una vez, una tarde, recibo un email de la madre de Julia y me dice, vi que hiciste un retrato de mi hija, y bueno, a partir de ese contacto con Tita, su mamá, es que yo viajo para conocerla, y ahí estamos las dos tomando una cerveza, y pudimos conversar muchísimo. Ella me contó todo el caso de Julia, me contó cómo era Julia, qué estudiaba, le regalé el retrato, y fue muy interesante porque fue a hablar de violencia, pero fue a hablar de arte también con ella, con la madre, porque hablamos del retrato, y, y digamos cómo el arte abrió a un montón de posibilidades, para conocernos también, y para discutir, y para conversar, y una forma de afecto también. O sea, yo sentí mucho afecto por parte de la madre de Julia, ¿no? De Tita. Y ahí nuevamente, ¿no? Esta cuestión de que el arte trascendió las fronteras de lo artístico. Y eso es una gran responsabilidad también, ¿no? Trabajar cuando nuestras materias primas de trabajo son elementos de la realidad, también eso genera una responsabilidad afectiva, ¿no? Bueno, y creo que esa es la última imagen, ¿no, Cris? Sí. Y bueno, quería hablar un poco de lo que es la militancia, ¿no? Feminista, que yo muchas veces estuve militando en organizaciones políticas, en organizaciones feministas, y me pasaba que como artista me pedían imágenes, ¿no? Porque lo que sucede es que las organizaciones tienen como mucha necesidad de una imagen que represente, una imagen que sintetice, una imagen que se pueda difundir. Entonces a mí lo que me pasaba es que yo terminaba produciendo una imagen a pedido de esa organización, que muchas veces podía ser una bandera o una instalación, y yo lo que sentía es como que el arte de alguna manera quedaba como muy condicionado. Se comprende como que yo tenía demasiadas bajadas de línea, o demasiadas estructuras. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que la militancia en realidad para mí es la obra, es la pintura en sí misma, ¿no? Entonces ahora, bueno, estoy militando en Nosotras Proponemos, que estuvo aquí también, que es una asamblea de trabajadoras del arte que estamos, digamos, dando nuestra lucha feminista adentro del campo del arte, porque también ahí hay machismo. Digo, por supuesto, la historia del arte es misógina, es patriarcal, es blanca, es, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces me parece que a veces está bueno dar las batallas en los campos a los que uno pertenece, ¿sí? Esto lo cuento por lo que me pasó militando y en otras organizaciones, donde no eran del mundo del arte, y pasaba esto, ¿no? Que, bueno, vos artista, pinta un mural, que está buenísimo, sí, lo hago,
pero la función ahí es como que quedaba un poco trastocada, no sé si se comprende. Bueno, creo que en grandes rasgos esta es un poco lo que pensé para contarles hoy sobre mi trabajo de los femicidios. Y el título, Algún día saldré de aquí, es una frase que dijo Marita Verón. Marita Verón es una mujer que lleva desaparecidos más de 15 años, nunca se supo nada de ella, su madre la buscó muchísimo tiempo, la sigue buscando, y dicen que la última vez que la vieron, ella dijo algún día voy a salir de aquí. Ella había sido secuestrada por una red de trata y prostitución. Y esa frase a mí me resonó mucho también, ¿no? Para pensarnos nosotras como feministas. Bueno, algún día vamos a dejar finalmente de tener que salir a manifestarnos. Algún día lo lograremos. Así que bueno, eso es un poco lo que quería contarles. No sé si se entendió, pero... Entendemos sim. Acho que sim, todo mundo entendeu, tá todo mundo tranquilo, compreendendo bem. A gente já teve um teste semana passada com as nosotras. Estamos fluentes. Tá bom, bueno. Ai, Fátima, eu fiquei pensando aqui em muitas coisas e, na verdade, olhando ali as imagens enquanto tu falava, eu fiz uma associação muito grande com essa parede, com todos esses rostos e a parede da memória da Rosana Paulino. A gente está na parede da memória da Rosana Paulino, a gente está falando dessa memória ancestral da família dela, né? Mas é também essa questão de trazer essa memória e fazer essa memória presente e trazer essa grande dimensão, esse trabalho muito grande. Ele tem essa presença, né? E quando você fala dessa presença de todos esses rostos olhando para o espectador, me parece que, uma pena que não tenhamos visto ao vivo, mas me parece que a impressão seria muito próxima, assim. E eu até fiquei pensando que a Fabiana Lopes, no texto que ela escreve sobre o Parede da Memória para a exposição que teve na Pinacoteca de São Paulo, ela fala que a Parede da Memória para ela poderia ser vista como um monumento à história desses sujeitos negros que por vezes não têm a sua história contada, não têm a sua ancestralidade contada. E aí quando tu traz essa questão dos monumentos e de tudo isso que a gente está pensando, eu penso o teu trabalho, consigo pensar no teu trabalho também como um monumento à história dessas mulheres que quando tu traz a questão, mas por que retratar as vítimas, né, e não o agressor? Talvez porque esse monumento seja para essas mulheres, né? Para que a gente lembre delas, para que a gente saiba dessa história delas, assim. Então, na verdade, isso ficou muito... Fiquei pensando muito nisso, assim, daqui. Sí, muito obrigada. También, no, obrigada. También los memoriales, ¿no? Los memoriales de los desaparecidos, aquí nosotros en la ESMA, você tem también memoriales, y bueno, en Berlín, digo, también está lleno, en muchas ciudades donde aparecen estos rostros, rostros en blanco y negro generalmente. Yo en un primer momento pensé en hacer estos retratos en blanco y negro, como salen en los diarios, pero no, quise hacerlos en color, porque hablaban de una problemática que no es de ahora, los femicidios no es que pasa ahora, solo que ahora hay conciencia feminista, solo que ahora podemos identificar que esto es sistemático, ¿no? Que la violencia hacia las mujeres es sistemático y hay todo un sistema que lo sostiene. Entonces, me parecía que el color era una manera también de traerlos al presente, a esa memoria feminista o esa conciencia que hoy se hizo masiva, pero que también las feministas de antes, nuestras antecesoras, sentaron las bases, ¿no? Entonces, nuevamente, como con un gesto muy simple como el color, que es un elemento pictórico, podemos hacer estas relaciones, ¿no? Podemos
hablar del tiempo presente. Y me pasaba eso, que si yo los pintaba en blanco y negro, me remitía mucho al pasado, a los memoriales de la dictadura, de los desaparecidos, y no quería tanto ligarlo a eso. Pero buenísimas las referencias de Rosana Paulino y Fabiana López, y sí, creo que son monumentos, creo que los monumentos se van actualizando, y que los monumentos pueden tener muchas formas también, no solamente una estatua en una plaza, ¿no? O sea, nuestras marchas, nuestras manifestaciones son monumentos vivos también, ¿no? Porque tienen algo de lo público, porque son símbolos, bueno, lo que hablamos, ¿no? Lo que falamos. Gracias por la referencia. Uma coisa também que me chamou a atenção, Fátima, que me chamava já a atenção no trabalho, era o quanto, ao mesmo tempo, né? Agora te ouvindo falar dessa experiência anterior com as máscaras funerárias, né? Que tem uma fortuna crítica, né? Já alguma fortuna crítica, mesmo para pensar a história da arte, até para estremecer a história da arte, pela questão da presença, pela noção de ausência, pela noção de contato, né? É interessante pensar o quanto, ao mesmo tempo que o trabalho traz essa marca da denúncia, ele também traz um discurso muito forte sobre a própria pintura, né? Sobre a própria pintura em si, sobre o retrato, sobre os modelos. Eu fiz uma relação aqui, quando a gente, né, a gente ouve falar muito disso, de Dilberman trabalhou isso em alguns momentos, né? A ideia de que, ao entrar nos museus, quando a gente olha para todas aquelas pinturas, nós sempre nos deparamos com ausências, né? Aqueles retratos, aqueles sujeitos que estão retratados, já não estão mais ali. E é interessante como tu lança a mão desse mesmo recurso, mas para falar de algo que nos é muito próximo, né? E para nos falar de conflitos que são muito nossos, e de como isso pode ser uma resposta também marcadamente decolonial para pensar essa presença do retrato na arte, na história da arte. Acho importante afirmar a força também que tem a tua pintura para fazer esse outro movimento, né? E o quanto ela nos dá a pensar também. Sí, hay algo de que a mí, bueno, yo estudié historia del arte, entonces sí. Me pasa que soy pintora, pero también como estudiante de historia del arte pude observar y pude estudiar mucha tradición pictórica, ¿no? Entonces, esta tradición que hay de los retratos funerarios, que bueno, que se hacían al principio en Egipto, con la sola finalidad de que esa persona mágicamente continúe viviendo, ¿no? Tenían como esa funcionalidad. Lo mismo lo que pasa con los altares en México, que si bien no hay retratos, o sea, ponen la fotografía del muerto y ponen lo que le gustaba y la comida y demás. Sí, entonces sí. Hay como una tradición. Yo me doy cuenta que esta obra, este proyecto, se inscribe dentro de esa tradición, ¿no? El retrato funerario, el altar, pero a mí me interesa, por ejemplo, sacarlos de una situación pasiva y quieta que a veces tienen quizá los museos o estos altares, porque yo, bueno, hoy no traje foto, pero yo muchas veces cuando marcho, voy a las manifestaciones, llevo los cuadros colgados, salgo con la pintura a la calle. En muchas manifestaciones lo hice, ¿no? Como esto de sacar la pintura del taller a la calle, sacar la pintura del museo a dárselo al familiar, o sea, como esta cosa de atravesar esa frontera, ¿no? Y es muy loco también marchar con una pintura, porque más allá de que es el rostro por supuesto, de esa mujer, también es marchar como artista, como yo marcho con mi obra, digo, es también asumirnos como artistas en el núcleo de la sociedad, en la red de la sociedad, porque a veces los artistas quedamos como medio
como bueno, unos idealistas que están en su mundo, en su burbuja, y no es así. O sea, los artistas militantes podemos hacer eso, ¿no? Y por eso también, bueno, con nosotras proponemos, lo que estamos empezando también a discutir es que los artistas también sean percibidos como trabajadores, ¿sí? Como parte de una sociedad que también, trabajadores que producen sentido, y que ese sentido y ese capital simbólico también tiene que ser reconocido como trabajo, ¿no? Pero sí, me gustó esto de lo que me decías, Igor, de lo decolonial, ¿no? En esa tradición. Yo me anoto todo esto porque me ayuda a seguir pensando, ¿no? E tu nos ajuda também a pensar, a poder pensar essas questões. O teu trabalho, ele fazia parte de um eixo muito importante da mostra, da Bienal, que são esse conjunto de trabalhos que trazem de forma poética as diferentes formas de violência aos corpos, e também, sem querer separá-los, mas aos corpos e também às mentes e aos conhecimentos que estão historicamente associados à ideia de feminino, né? E pela ideia de feminino, principalmente a questão de mulheres. Então, para a gente poder te ouvir, poder conhecer esse processo, também nos faz acessar de uma maneira muito viva a essa dimensão que a mostra também propunha, né? Essa dimensão de conflitos das mais diferentes ordens que atingem os corpos e as mentes de mulheres, né? Com força, principalmente na América Latina, e o direito aos seus corpos e etc. Fátima, é muito, también, muito bom. Bueno, gracias. Una cosa que pensaba recién, ¿no? En esto de que cuando vemos retratos en la historia del arte, siempre son de personajes muy destacados, ¿no? De reyes, de esto, lo otro, y yo también pienso en esto, ¿no? ¿Por qué no hacer un retrato de esa piba, de esa mujer, de esa adolescente que fue asesinada en un barrio popular? ¿Por qué no un retrato, un monumento a ella, ¿no? Como esto que decía también Cris. Como esse movimento, fiquei pensando, como esse movimento ele também coloca quem está vendo a obra num lugar de ter que fazer algo, né? De ser interpelado. O que você faz diante de tantos casos de feminicídio, né? O teu trabalho consegue deslocar esse olhar do espectador, né? Digamos assim, porque ele não é mais um lugar passivo de olhar e contemplar uma pintura, mas sim de quantos olhos, né? Essa coisa que você fala dos olhos, né? Olhando para você e te perguntando o que você faz diante disso, né? Sí, sí, también eso, ¿no? Como tantos óleos, como vos dices, mirando, interpelando y haciendo la pregunta a la sociedad. ¿Vas a mirar para otro lado frente a esto? ¿Vas a mirar a la violencia como que le pasa a otro? A mí me pasó aquí, donde vivo, que vivo en un departamento muy pequeño, que yo tenía una vecina que el marido era muy violento con ella. Y yo llamé a otra vecina y le dije, nos tenemos que hacer algo. Y ella me dijo, no, es un problema de ellos, ¿no? Como todavía esta noción, esta idea de que la violencia es asunto privado que ocurre en una casa y, bueno, ¿no? Entonces, también el proyecto de los retratos que miran, es decir, no podemos seguir mirando para otro lado ya, porque lo que pasa en una casa pasa en otra, ¿sí? No es un asunto individual. Marga. Ahí. Tengo una pregunta sobre eso, porque, bueno, primero dos cuestiones que creo fascinantes en el trabajo que Fátima propone. La pintura es cuerpo, en sí técnicamente falamos de cuerpo. Entonces, hay una memorialística, hay algo de memoria y homenaje
en pintar esas mujeres, esa niña adolescente del barrio periférico, que jamás sería personaje pintable, digamos así, para esa élite musealística o del tipo. Pero por otro lado, hay cuerpo presente, el cuerpo de tinta que vos le ponés, el cuerpo de la mirada que te mira a los ojos y que te interpela, como decía Renata, a que tenés que hacer algo, no podés nada más que quedarte mirándola. Hay algo, hay una respuesta que mismo que no la tengamos, nos interpela y nos deja incómodos. Entonces, eso responde al por qué el arte contemporáneo tiene que dar razón, tiene que dar espacio a este tipo de trabajo denuncia. Y sí, me parece que en tu trabajo lo más importante y lo más interesante es ese apelo o esa necesidad de denuncia, porque eso está en lo que trae posibilidad de futuro, digamos, o de que realmente, como vos misma decías, un día se acabe este tipo de denuncia. Eso sería lo más ideal. Sí, Yo sí, quiero traer a tona esa parte importantísima de tu trabajo, que es la mirada al otro, ¿no? La mirada al que está mirando. Yo tuve la feliz coincidencia el año pasado de trabajar una obra de una chica, una artista acá de Porto Alegre que se llama Fernanda Gazen, que hizo un trabajo sobre feminicidios con números, con estadísticas. ¿Ella qué hizo? Al contrario de vos, en vez de usar la imagen, ella usó el nombre. Le dio nombre a todas las muertas durante 3 meses que ella escribió esos nombres. Es decir, buscó los nombres de un año, del mes de primero día de enero hasta marzo, cuando ella terminó de escribir los nombres, y esa letra automáticamente se iba poniendo chiquitita, chiquitita, chiquitita. Claro. Bueno, cuando yo me deparo con este trabajo, y yo soy la mediadora del museo donde trabajo, y le tengo que mostrar a los niños este trabajo, que el título del trabajo es el número de muertas en solamente 3 meses, es decir, feminicidio mata más que COVID, más que el COVID-19. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo le puedo hablar a los niños, o a los adolescentes, o al futuro que tengo en mis manos, que hay muertas por mes, por estadística, en un número gigantesco? Es un poco violento de por sí solo pensar en ese tipo de diálogo. Bueno, como siempre, la propia exposición del trabajo me trajo las respuestas. Lo que nosotros hacíamos era ponernos adelante del trabajo y justamente naturalmente hablar de violencia. Y los niños, algunos traían sus propias experiencias de violencia. Claro, de acuerdo al nivel social o al nivel de convivencia social, podíamos percibir grupos más violentos, menos violentos, niños y niñas expresando sus experiencias de violencia. Y esto me da la respuesta a tu trabajo también. Cuando vos ponés la mirada en esa otra mirada, es que cuando realmente hacemos un trabajo de combate a violencia, cuando narramos estas historias, cuando dejamos la violencia realmente explícita y ponemos alguna relación de que el ser humano es capaz de ser violento y también de corregirse y también de ser mejor y también de superarse a sí mismo, podemos establecer alguna posibilidad de no violencia. Yo creo que tu trabajo es fantástico en eso, en ese cuerpo pictórico que vos creás sobre el hecho, sobre el facto de esa mujer desaparecida. Entonces, traer el desaparecimiento como una posibilidad de potencia al reparo, a lo que hay que reparar, a lo que hay que restaurar, a lo que hay que eliminar de la sociedad, que es la violencia gratuita. Quiero decir que me es emocionante ver tu trabajo, independiente de si lo veamos físico o no, Cristina o Igor,
no importa, ya lo estamos viendo, porque es un trabajo, como ella dijo, que también se completa en colgar la tela en el cuello y salir por la calle caminando con esas pinturas. Entonces, sin duda, tu trabajo no se despega del activismo. Es un trabajo activista, es un trabajo de denuncia, pero por eso es fundamental también. Bueno, muchas gracias, Margarita, y escuchándote lo que decías, pensaba en esto de la mirada, que muchas veces esas mujeres no pudieron denunciar, o pudieron pero no fueron escuchadas, o muchas veces hablar de violencia da vergüenza, ¿no? Como la violencia doméstica, muchas veces las mujeres no lo cuentan. Ahora recién estamos, me parece, como derribando esos tabúes, y a mí también me interesaba que esa mirada pueda decir todo eso que muchas veces las voces no pueden, ¿no? Y esto que decís de restaurar también está bueno, porque en cada retrato que tuve que pintar lo tuve que ir reconstruyendo también, ¿no? Cada rasgo físico de esa mujer, de esa femenidad, porque también hay travestis y trans, no son solo mujeres, ¿no? Hay algo de esa restauración de ese rostro también, ¿no? Con el cuerpo, la pintura que vos decís. Así que bueno, gracias también por tu comentario, que me ayuda a seguir pensando. Eu fico pensando também, quando você fala, por exemplo, dos seus vizinhos, e da vizinha achar que a violência é uma questão privada, que eles precisam resolver lá, e nessa questão da gente de ter que tornar a violência pública no sentido da gente discutir isso numa esfera pública, porque se tornar ela privada a gente não vai conseguir combater. E fico pensando um pouco também na visualidade dos sapatos vermelhos da Elina Chauvet, que ela coloca assim no meio da praça pública, essas mulheres, essas vítimas de feminicídio representadas por esses sapatos que não têm um corpo ali porque não estão mais conosco, e como acho bonita a metáfora dela sobre ser uma marcha silenciosa de mulheres, justamente pela ausência desses corpos, e de como estávamos falando dessa função da arte, né? De trazer essa questão, de reapresentar essa questão pelo campo da arte, e de como, de certa forma, são nesses trabalhos que a gente traz essa discussão para essa esfera pública, né? Sim. Como a gente atinge o público, e aí as crianças, os adolescentes, ou até mesmo os adultos, a possibilidade de pensar isso além, por exemplo, da manchete no jornal, ou alguns talvez nem acessem a manchete no jornal, porque nós também temos muito filtros nessa vida contemporânea dessa mídia. Então talvez não acessaria essa discussão porque filtra ela para não acessar. E aí ali, nesse espaço, seja público ou seja de arte, está tendo que acessar, ¿no? Sí. Sí, sí, esa obra que mencionás de los zapatos rojos tuvo mucha repercusión. Me acuerdo que se escribió mucho y se dijo mucho sobre esa obra, porque cuando el arte habla, cuando el arte se instala, o cuando el arte logra captar como eso que no se puede procesar, porque es muy doloroso, yo creo que no sé qué pasa, pero la gente como que le llega más, ¿no? Quizás también lo que pasa, por ejemplo, con todas las noticias sobre femicidios, que se va como naturalizando también, ¿no? Pasa algo de que ya lo tenemos como, bueno, otro caso más, bueno, y seguimos con nuestra vida, pero ahí me parece que el arte es como que hace esa llamada de atención, de poner la lupa, de poner el acento, con gestos muy mínimos como esto, como zapatos rojos en una plaza pública, y ahí nos damos cuenta cómo digamos, como la funcionalidad tan importante que tiene el arte para su sociedad también, ¿no? Y que lo mediatizado como que quizás opaca, ¿no? No sé. Una cosa que se me ocurrió ahora, me tocó, yo soy rosarina, y escuché y cuando mostrás la líder sindical del Meretriz en Rosario, muerta, no me extraña nada,
no me extraña nada porque escuché toda mi vida que Rosario era la Chicago argentina, la prostitución, importaban prostitutas maravillosas de la cortina del este, checas, rusas, eran las mujeres maravillosas de Rosario que venían los grandes potentados porteños, estancieros, y a consumir esas mujeres en la década de 20 y 30. Entonces, estamos en el siglo XXI y vos traés a Tona una líder de... No se puede creer. ¿Qué espacio histórico hay en eso? Entonces, como vos decías, vuelvo a insistir, creo que la potencia de tu trabajo no se puede despegar de esa cuestión de la denuncia y de la militancia y de lo que estás trayendo, porque sí cambia la historia, ya sea de la historia del arte o desde la historia, pero va trayendo cosas que son camadas de historia simbólica y de representación. Sí. Entonces, y que a veces infelizmente se mantienen, ¿no? O cosas que socialmente son constructos que con mucha reflexión tal vez puedan cambiar, ¿no? Sí, ojalá. Sí, tenemos que creer. Con trabajos como el tuyo, por eso digo, vuelvo a insistir en ese desafío que Cristina nos había puesto de las dos cuestiones, ¿por qué el arte contemporáneo precisa dar espacio a este tipo de trabajo, ¿no? Sí, también me parece que a partir de la organización de las mujeres, digamos, hay un montón de organizaciones. También una pregunta que me hacían Igor ayer era como si yo estaba militando también en una organización, y yo, digamos, en una organización específicamente contra la violencia no, pero aquí, por ejemplo, el Estado argentino creó el Ministerio de las Mujeres y disidencias, y hay una línea, un teléfono para la prevención de la violencia, o sea, cómo asciende también a problemáticas estatales, y además todas las organizaciones sociales que hacen de base, ¿no? O sea, hoy cuando viene el mensaje de hay una compañera que está sufriendo violencia, enseguida entre nosotras nos transmitimos redes, información, organizaciones a donde pueden ir. Entonces, esa trama también es súper vital, ¿no? En el feminismo. Bueno, no hace ni falta que lo menciones porque creo que todas estamos como al tanto de eso. Así que bueno. Son las 4, bueno. Alguém mais tem alguma pergunta para Fátima? Alguma reflexão? A Ilana está ali com uma carinha pensativa. Ai, eu não estava sabendo que estava me vendo aqui. Mas eu queria só colocar uma coisa que ficou me batendo, assim, desde o comentário que o Igor fez sobre o Didi Huberman, né, a questão do sujeito que não está mais ali. Então eu fico olhando para esse trabalho da Fátima como uma denúncia, né, eu vejo, é muito claro isso, mas para mim ficou muito batendo a questão do não apagamento, né, o não apagamento dessa memória, no apagamento desses números principalmente periféricos que a gente tem. Então, para mim fica batendo muito nisso, assim, que é mostrar, que é esfregar na nossa cara tudo que isso ainda acontece, mesmo que a gente tenha as linhas de denúncia hoje, que é uma questão, né, que está entranhada, como tantas outras que a gente discute hoje, mas que a gente não pode deixar que se apague como se tenta fazer, como a gente sabe que é uma sociedade hegemônica que a gente vive, né, tem esse movimento de apagamento para tantas coisas, e a violência contra a mulher é uma delas. Então, eu estava com essa minha carinha pensativa e anotando aqui justamente isso, né, Cris? Pensando nesse não apagamento que é tão importante, e que depois a gente pode falar mais sobre isso no final, no processo educativo, mas eu acho que é o que fica me batendo, assim, não apagamento. ¿Qué significa apagamento? Perdona, disculpa. ¿Cuál es la traducción?
Apagamento Não, seria como a desaparição, o ok, desaparecimento ok, dessas disculpa. questões. Eu fiquei pensando numa coisa que pode parecer até boba a princípio, quando a gente pensa numa produção contemporânea, né, tão marcada por determinadas questões, e até nas artistas que estariam nessa edição, né, que estão nessa edição da Bienal, é o quanto trabalhos como o teu, mas especificamente esse trabalho, ele nos faz estremecer uma e outra vez a própria ideia de arte e utilidade, não é? Essa noção tão eurocêntrica, né, de que a arte, essa noção que nos acompanha desde o século XVI no Ocidente, essa ideia de que a arte não tem uma finalidade em si mesma, de que a arte não é útil, né? Logo é isso que a define como arte, o quanto essa noção eurocêntrica ela se estremece quando não explode quando a gente olha para um trabalho como o teu. Em nenhum momento nós deixamos de falar sobre arte, em momento algum nós deixamos de falar sobre arte, mas essa arte não é apenas uma manifestação do campo estético, mas se cruza diretamente com questões políticas e emergentes do nosso tempo, não é? Sí, sí, y también creo que lo estético es político también, ¿no? Sim. Que también hay una cuestión de pensar que lo visual, la belleza, es algo que solamente también es derecho de los que lo pueden comprar, ¿no? Como también pienso en esto de la obra de arte que puede llegar a todos. Por eso hay una, como vos decís, una vieja concepción eurocéntrica de pensar que el arte no solo no tiene ni función, sino que es para los entendidos, es para quienes, las élites, pueden consumir arte, ¿no? Pueden entenderlo. Y, por ejemplo, mi familia no viene del mundo del arte, es una familia trabajadora que cuando yo dije que quería ser artista, bueno, me dijeron como, ay, bueno, no estuvieron muy felices porque decían, ¿y pero para qué sirve el arte? ¿Y de qué vas a comer? ¿Y qué vas a vivir? Y también esto del miedo que hay al arte, ¿no? Hay como miedo al museo, a pensar que vas a quedar como un bobo tonto si no comprendes la obra. Y también con mi proyecto de los femicidios, también mi idea era como, bueno, que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? Y que una obra de arte pueda ser apreciada por todo el mundo y que una obra estética y bella también pueda ser para todo el mundo, ¿no? Que la belleza también sea un derecho universal, ¿no? Pero bueno, sí, creo que el arte en esta obra es el arte denuncia también, ¿no? Que está muy marcada también su funcionalidad, por decir de alguna manera. Temos mais um tempinho, não quero tomar todo o tempo da Fátima. Nosso convite era para que a Fátima ficasse conosco até às 16. Fátima, temos tempo para mais uma pergunta? Sí. Temos tempo para mais uma pergunta? Sí. Alguém com alguma questão? A Carla tinha trazido algumas questões no final do encontro passado, né, que tocavam nas questões de violência. Não sei se a Carla está nos ouvindo, ela saiu e voltou, acho que não. Acho que agora sim. Carla, tu nos escuta? Estava ouvindo antes. Tá me ouvindo? Ah, que bom. Não, eu recordei que tu trazia uma questão, né, sobre violência no encontro passado e que talvez fosse útil ouvirmos hoje. Não sei se tu queres falar sobre isso. Sim, eu relacionei a questão da sala de aula, assim, né? Da questão dos alunos, né? Terem essas vivências, né? Nas famílias, né? Que era um pouco do que estava sendo falado antes, né? Que o meu pensamento, assim, através do trabalho pedagógico, né? É que também traga uma forma né, dessas pessoas que estão tendo contato com a obra da Fátima, né, possam também trazer à tona ter coragem de denunciar ou colocar questões que elas vivenciam, né?
porque assim, eu vejo tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, independente do nível social, né, tem muitas questões, né, dentro dessas famílias, né, às vezes as próprias crianças, né, veem as mães, as irmãs, né, sofrendo violência e a escola ela se torna o primeiro lugar onde elas podem tentar, né, uma ajuda, né? Eu acho que, né, tem muito essa questão, né, que a escola se torna isso também, né, de né, ser o único contato que a escola, que essa criança tem, né, externo para poder buscar ajuda, né? Então, um pouco era relacionado a isso, assim, não lembro Sim. bem, né, exatamente o que eu falei da outra vez, mas a ideia era essa, assim. Sim. Gracias, Carla. Creo Mais que alguma... logré comprender un poquinho. Vocês têm Mais alguma diferentes questão? acentos. Sim, Fátima, sim, o acento. Mais alguma questão? Acho que estamos todos satisfeitos, satisfeitas e satisfeitos, né? Fátima, muito obrigado. A ustedes. Parabéns mesmo, assim, muito sinceramente, parabéns e obrigado pelo teu trabalho, por tudo que ele propõe, quantas coisas a gente consegue mover a partir da tua produção tão importante, tão emergencial, tão aguda sobre tantas questões, sobre arte contemporânea, sobre violência, sobre feminicídio. Muito, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar com a gente, de participar desse laboratório. Para a gente é muito importante poder te ouvir. Muito, muito obrigado. Bueno, para Em mí meu es, nome, em nome da equipe. muchas gracias. Para mí es un placer conocernos, aunque sea a través de una pantalla, pero bueno, creo que el nombre de la Bienal, ¿no? De afecto, creo que se sintió todo el tiempo. Y agradecerles a ustedes por también hacerme pensar, seguir pensando esta obra, que todo el tiempo esta obra se pueda seguir pensando y actualizando y compartiendo. Así que agradecida a ustedes. Muchas gracias. Muito obrigada. Obrigado, Fátima. Um beijo. Un beso. Chao.